después me compartes la pantalla, ¿no? O sea, para yo compartir. Sí, 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 dele, yo le... Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Nuevamente aquí en una charla más de Mucho Más que VEC. Seguimos con la maratón de imagenología. Hoy tenemos al doctor Ricardo Rojas. Él es médico veterinario y zootecnista, egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Es docente de cirugía y medicina de animales de compañía de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia en la Universidad del Pacífico. Es docente docente de medicina de animales de compañía de la Facultad Veterinaria y Zootecnia de la Universidad San Luis Gonzaga. Tiene una maestría en ciencias veterinarias, diplomado en cirugía de animales de compañía en la Universidad de Chile. Tiene también diplomado en medicina de fauna silvestre neotropical en la Universidad de Chile. Es coordinador del programa de la segunda especialidad en medicina de animales de compañía en la Universidad Pacífico. Y también ha llevado administración en ESAN. Es bastante amplio su currículum y ni más que decir pues de muchas charlas y cursos que siempre está dando el doctor. Muchas gracias, doctor, por sumarse a una charla. Bienvenido, de verdad, le damos bienvenida a todos los colegas que ya se están conectando desde Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay. Gracias, doctor. Y le cedo a usted, ya puede transmitir, doctor, su pantalla, no tiene ningún problema, puede compartirnos su pantalla. Gracias, doctor. Adelante. Bien. Vamos a ver. Creo que está. Ya. Eh, Voy a tratar de mover esto porque ya está para compartirla. ¿Se está viendo? ¿Lo están viendo? Sí, doctor, sí se puede ver. Sí se puede ver. Ya. Una sola corrección. Dijiste la Universidad Pacífico. La Universidad Pacífico no tiene veterinaria. Es la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Perdón, mil No hay disculpas. problema. No hay ningún problema. Bien, entonces, siendo la hora, creo que podemos empezar. Son 8:03. Vamos a empezar una pequeña charla. Bien, como estábamos comentando hace un rato, yo no tengo ningún problema en que puedan interrumpir la clase. La idea es que puedan entender un poco lo que yo les quiero decir. Esta es una charla que a mí me gusta dictarla bastante, porque es una charla que yo le he dictado bastante tiempo y bueno, somos pioneros en, en, la, en esta área, ¿no? Acá en el Perú. Bueno, la laparoscopía, que significa la exploración visual que permite observar la cavidad pélvica, abdominal, también torácica, con un instrumento conocido como laparoscopio. Básicamente es introducir a través de la pared abdominal o la pared del tórax, introducir con un trocar una cámara. Y nosotros vemos una cámara y vamos a visualizar todos los órganos, haciendo una incisión de 2 centímetros aproximadamente, 1 o 2 centímetros, y de esta forma nosotros vamos a poder visualizar los órganos internos de nuestros pacientes, ¿no es cierto? Entonces, es una ventaja porque es mínimamente invasivo, ¿no? Entonces, para ver el examen de la cavidad abdominal mediante introducción de un laparoscopio se necesitan, lógicamente, equipos especiales, perdón, eh, que es una técnica mínimamente invasiva. Acá vemos una óptica. Podemos utilizar solamente una óptica y un cable que va a una fuente de luz. Y nosotros podemos visualizar a través de esta óptica. No sé si ven el cursor. Bueno, a través de esta óptica podemos observar sin necesidad de tener un televisor. Lógicamente, lo ideal es tener todo un equipo de imagen, una torre que se llama una torre, porque de esta forma nosotros tenemos todo el equipo para poder realizar la técnica. Si queremos explorar, si queremos hacer una biopsia, si queremos hacer una cirugía laparoscópica, la podemos hacer, ¿no? Pero ustedes saben que cuando operan o abren cavidad abdominal, la cavidad abdominal está pegada. Entonces, nosotros cuando incidimos en la cavidad abdominal, lo primero que vemos es el epiplón, como ustedes saben, ¿no? Si hacemos una laparotomía exploratoria o celiotomía exploratoria, que también es el nombre, digamos que más preciso, la celiotomía exploratoria es abrir cavidad abdominal, abrir toda la cavidad abdominal y observar internamente todos los órganos.
¿no? Es una laparotomía exploratoria o ciliectomía exploratoria. A ver, muchas veces hemos ingresado para poder determinar si encontramos algún tipo de algún órgano, o alguna estructura, un cuerpo extraño, etcétera, etcétera, para poder determinar. Entonces, nosotros podemos hacer eso, pero la cavidad abdominal está, digamos que sin aire internamente, ¿no? Porque está ocupada por los órganos. En todo caso, nosotros necesitaríamos hacer un neumoperitoneo. ¿Qué significa un neumoperitoneo? A través de una aguja de Berres, que es como se llama esta agujita, introducimos CO2. CO2 es un gas que va a comenzar a insuflarse, o sea, va a comenzar a llenar de este gas en la cavidad abdominal para nosotros tener un mayor espacio para poder observar las estructuras y un mayor espacio para poder realizar alguna técnica quirúrgica si es la que queremos realizar. Entonces, utilizamos CO2. ¿Por qué no podemos utilizar oxígeno? Sí, se puede utilizar oxígeno. Pero ¿por qué no se usa oxígeno? Porque si nosotros vamos a hacer una cirugía o algo, o vamos a cauterizar, porque tenemos instrumentos como monopolares o bipolares que podemos cauterizar, y ustedes saben que esa cauterización, si es que hay un sangrado, produce una chispa, y cuando se contacta con el oxígeno puede reventar, puede explotar. Entonces, por eso se usa el CO2, no se usa el oxígeno, que es mucho más barato, ¿no? No es insuflarlo con la boca ni nada, sino simplemente es un balón de CO2 que a través de un equipo insufla y lo mantiene a una presión, más o menos a unas 10 miligramos de mercurio, perdón, ¿no? Esa es una presión que vamos a tener insuflado al abdomen para poder llegar a observar las diferentes estructuras internas. Esto es lo que yo deciría que una laparotomía o ciliectomía exploratoria, que es abrir toda la cavidad abdominal, versus a solamente a través de una incisión de 1 o 2 centímetros como máximo, poder observar toda la cavidad abdominal, ¿no? Eso es muy importante porque es mínimamente invasivo. O sea, voy a tener a una mascota que voy a observarla, voy a poder llegar a un diagnóstico, inclusive puedo hacer una biopsia observando la estructura, ¿no? Si bien es cierto, la ecografía, y hay muchos colegas que hacen una biopsia ecoguiada, que es como se llama, que es muy bueno porque no es invasivo. Este aquí es mínimamente invasivo porque solamente estamos incidiendo una pequeña incisión en la pared abdominal para poder introducir la óptica, y de esta forma podríamos nosotros hacer una biopsia guiada, o sea, mirando la estructura, qué estructura, qué parte yo quiero sacar, ¿no? Que eso es una diferencia de la ecografía, que lógicamente un buen ecografista con buen ojo clínico podría llegar al sitio preciso donde está la biopsia. Sí se puede hacer eso y muchas veces lo hemos hecho ecoguiadamente, pero si nosotros podemos observar la estructura, podemos ver y podemos ver inclusive colores, podemos determinar qué cosa es lo que nosotros podemos, qué estructura vamos a sacar o qué parte de la estructura vamos a sacar para poder biopsiarlo y poder analizarlo, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de la laparoscopía, ¿no? Que es mínimamente invasivo, no produce mucha invasión en el animal, y lógicamente cuanto menos incisión hagamos, cuanto menos manipulemos las estructuras, va a ser mucho mejor la recuperación de nuestro paciente. Entonces, como le decía, hay una óptica y un CALEP que va hacia la fuente de luz y de imagen, desde luz, y podemos producir una fuente de imagen. Acá tenemos los trócares, que son, y la UGBRs, que son los instrumentos que vamos a introducir, que nos va a servir de guía para poder llegar a la cavidad abdominal, que hay más trócares, y las pinzas, que tenemos tijeras, igual, portagujas, Maryland, que son unas pinzas hemostáticas. Entonces, tenemos tres instrumentos, lógicamente son mucho más grandes, más largos, porque tenemos que trabajar afuera de la mascota, ¿no? De nuestro paciente. Esto, por ejemplo, es una torre, no es una torre que nosotros tenemos, que sirven, ¿no? El televisor, la fuente de imagen, de luz, lavadora, el insuflador, el equipo de electrobisturí. Esta es con la que nosotros trabajamos. Tenemos una televisor, una fuente de luz, una fuente de imagen, el insuflador, ¿no? Bueno, el equipo siempre se tiene que ser con anestesia inhalatoria porque básicamente la presión abdominal hace que haya una presión sobre el diafragma y eso es una presión sobre los pulmones, y de esta forma no va a obtener una muy buena oxigenación nuestro paciente, por lo tanto tiene que estar muy bien monitoreado. La anestesia para la laparoscopía es diferente porque tenemos que estar monitoreando. Bueno, de eso se encargan los anestesistas, ¿no? Ahora que estamos con los anestesistas es mucho mejor la cirugía, y yo creo que casi todo el mundo ahorita opera con anestesia inhalatoria. Es que es muy bueno, ¿no? No solamente porque nos da una seguridad en el acto quirúrgico, porque sabemos que alguien nos está monitoreando, y para mí algo importante, que si se muere el paciente, tenemos a quien echarle la culpa, ¿no? Entonces, por eso sirven bastante los anestesistas. Bien.
Este es un trabajo que lo hicimos en el 2008, hace 12 años. Aquí estamos poniendo un trocar y estamos dando un diagnóstico para poder determinar qué puede tener esa mascota. Les voy a pasar un video para que más o menos sepan cómo es lo que... Me dicen que no se ve las imágenes. ¿Alguien me puede comentar si no se ve las imágenes? Ahí está en el chat, dice que no se ven las imágenes. Doctor, no se ve. ¿Qué no ven? ¿El video? Sí, no se ve el video. ¿Esta imagen sí? Ha quedado la imagen congelada. ¿Congelada? Qué raro. Vuelva en todo caso a compartir, por favor, pantalla. A ver. ¿Se compartió? Sí, ahí está compartiendo las... Ahí este... A ver, ¿ven el video? Sí, ahí está, doctor, ahí ya se ve. Hace una hora. Bien, ahí estamos introduciendo, vamos a introducirlo, bueno, no se ve, pero acá ya hemos introducido un trocar y tenemos que con la luz de la imagen, vemos, no sé si lo ven en el abdomen, se ve estamos haciendo incisión para poder ver el otro trocar. Siempre, el primer trocar es más difícil porque podemos dañar alguna estructura, el segundo trocar tiene que ser visto, o sea, tenemos que estarlo observando para poder el segundo trocar, ¿no? Más o menos esto es lo que nosotros vemos en el televisor, y cuando nosotros hacemos este tipo de intervenciones, trabajamos mirando un televisor, ¿no? No es como una cirugía abierta que nosotros vemos largo, ancho y profundidad. Acá no podemos ver profundidad. En el televisor no podemos ver profundidad. Entonces tenemos que tener un entrenamiento. No sé si ven ahí que está entrando una punta dentro de la actividad abdominal. Es para introducir el trocar y puede entrar el trocar, ¿no? Entonces, y de esta forma observar para no dañar ninguna estructura interna, ¿no? El vaso, el hígado, ¿no? Intestinos, que a veces puede pasar un accidente. Entonces, eso es importante. Vamos a explorar el abdomen. Como he dicho, ahí se está observando. Antes de hacer cualquier intervención, cualquier cosa que hemos planificado para poder hacer esa intervención, tenemos que hacer una revisión completa del abdomen, ¿no? Observar si no vemos alguna otra estructura, tanto la parte craneal como la parte caudal. Al fondo se ve la vejiga, ¿no? Los intestinos. Y tenemos que observar, ¿no? Tenemos que observar bien la cavidad abdominal, tanto la parte craneal como la parte caudal. Y después dirigirnos, si vemos alguna estructura que está mal, dirigirnos hacia esa estructura, ¿no? Y podemos hacer nosotros, como les comentaba, biopsias. Biopsias... Ay, perdón. ¿Me escuchan, no es cierto? ¿Esto está bien? ¿Todo está bien? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, chévere. Entonces podemos hacer biopsias hepáticas, pancreáticas, renales, pulmonares, del pericardio, ¿no? El propósito es conseguir la estructura orgánica para llegar a un diagnóstico definitivo, lógicamente, que es lo que todos queremos llegar a tener, ¿no? El diagnóstico definitivo, que es muy importante en nosotros, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde trabajo hace ya casi 18 años, allá la Facultad de Biología estaban haciendo un trabajo de investigación para cisticiar, no me acuerdo que estaban probando un antiparasitario, y querían ver cómo funcionaba y querían ver si hay daño hepático. Entonces ellos nos pidieron la colaboración para nosotros sacar una biopsia hepática de las alpacas que habían infectado, ¿no? Entonces esto fue uno de los primeros trabajos que nosotros pudimos hacer conjuntamente con la Facultad de Biología de la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, eso se hizo hace 12 años atrás. Bien, entonces acá nosotros tenemos más o menos la posición que adquirimos durante el acto quirúrgico, ¿no? Donde va el anestesista, el cirujano 1, cirujano 2. Acá tiene que ver uno que haga cámaras. La cámara es muy importante. Si uno mueve la cámara, se va a marear. Entonces la cámara que hace cámara, lógicamente también tiene que hacer, también que hacer la laparoscopía, porque tiene que guiarnos, y nunca los instrumentos que nosotros tenemos puestos para poder
realizar la biopsia o el acto quirúrgico, nunca se debe perder de vista de la cámara, porque si nosotros perdemos de vista de la cámara, podríamos tener algún tipo de inconvenientes en lesionar alguna estructura interna sin verlo a través de la pantalla, y eso sí sería una complicación. De hecho, que como cualquier cirugía tiene complicaciones, ninguna cirugía es 100% segura, como ustedes saben, se puede morir con anestesia, le puede dar un paro cardiorrespiratorio, un choque anafiláctico, etcétera, etcétera, y puede tener unas complicaciones, y las mismas indicaciones. Si yo veo que hay una hemorragia y veo que no se puede controlar porque lesioné una estructura, lo que se procede es a convertir. ¿Qué significa convertir? Es sacar todas las estructuras, todos los trócares, todo, y abrir como alguna cirugía abierta para poder controlarlo mejor, que eso sería el plan B. El plan A, lógicamente, es controlarlo a cualquier hemorragia desde donde estamos, o sea, con un electrocautín, que puede ser un monopolar o un bipolar, ¿no? Que podemos nosotros controlar a cualquier hemorragia si es pequeña. Lógicamente, si es una hemorragia que no se puede controlar con electrocoagulación, entonces tendremos que abrir para hacer una hemorragia y controlarla por ligadura. Primero pensamiento, después una ligadura para controlar la hemorragia y no se nos muera nuestro paciente. Entonces, eso es muy importante. Acá vemos cómo se hace una biopsia hepática. Creo que están haciendo. Bueno, estaba saludando en el chat. Bien, entonces la biopsia hepática es algo que se puede hacer, se ve, se hace un trucut para poder introducirlo dentro de la cavidad abdominal y poder biopsiar exactamente la porción o el lóbulo hepático o la zona afectada del lóbulo hepático. Sí se puede hacer sin ningún tipo de problemas, ¿no? Bueno, esta es una biopsia que hicimos hace un tiempo en la veterinaria, que hicimos una biopsia renal. Es un riñón que tenía una lesión grande, no me considero renal o era vaso, creo que es vaso. Y bueno, y veíamos esa estructura y pudimos biopsiar, ¿no? Cuando se tiene la opción de biopsiar, ¿no? Si tenemos la opción de, bueno, hacer la esplenectomía o la nefrectomía, sea riñón o sea vaso, sería lo más indicado. O sea, la biopsia es para saber qué cosa es y se puede tratar de repente médicamente, ¿no? Con algunos quimioterapia, algún tipo de fármacos que podría controlar. Pero si no, y si quiere extirpar la estructura o parte de la estructura, se debería hacer, ¿no? Si es el hígado, si es una lobectomía hepática parcial, o si es una esplenectomía para sacar vasos, si es una nefrectomía para sacar riñón, no hay ningún problema. Lógicamente tiene que evaluarse bien el criterio de si es necesario la biopsia o es necesario de una vez realizar la extirpación de la estructura. Pero en este caso es un ejemplo de una biopsia renal que estamos realizando, ¿no? Le estamos estudiando una estructura con sacabocados y con eso vamos a sacar la biopsia, ¿no? Para que vean ustedes el tamaño, por aquí se pasó la estructura para biopsiarla, estaba pegado al riñón. Lógicamente por aquí estos 3 puntos que vemos es donde introducimos la óptica y podemos ver en este caso el riñón izquierdo, si no me equivoco, y yo puedo dirigir mirando y apuntando el sitio ideal para yo poder hacer la punción y poder entrar directamente al riñón y poderlo biopsiar. Entonces, dependiendo de la estructura donde se encuentre, yo puedo guiar eso, ¿no? A través de una óptica. Entonces, es una biopsia renal mínimamente invasiva, que como ustedes ven no hay es muy poco la incisión que se hace, ¿no? Puedo hacer las biopsias pancreáticas, aunque a mí me da un poco de temor siquiera mirar al páncreas, porque ustedes saben que si lo manipulamos mucho hay una reacción pancreática o hasta una pancreatitis podría suceder si es que no sabemos manejar muy bien el páncreas. Ustedes saben que el páncreas es un órgano importantísimo y basta que caiga en la cavidad abdominal un poco de enzimas pancreáticas, eso va a causar digestión y va a causar mucho dolor en nuestro paciente. Entonces, hay que tener un poquito. Yo las biopsias pancreáticas prefiero hacerlas abiertas, ¿no? Pero también se puede hacer laparoscópica, ¿no? Como de esta forma. Se introduce y se saca una porción del páncreas, ¿no? Si es que lo tenemos, si es que queremos hacerlo, ¿no? Como lo voy a repetir, yo prefiero hacerlo abiertamente. Esa es la biopsia renal, que también es introducir una estructura, sangran poco, ¿no? Sangran poco, no es sangrado. Bueno, yo no me había mencionado, pero cuando uno trabaja con esas cámaras y lo ve a un televisor, un riñón que es de tamaño pequeño, que miden 4 o 5 centímetros, en la pantalla se ve gigante, se ve un riñón de unos 30, 40 centímetros. O sea, hay una magnificación
de las estructuras internas hasta 4, 5, 6 veces, dependiendo de la óptica que tengamos. O sea, se magnifica la imagen, entonces nosotros lo vamos a ver mucho más grande. Y, lógicamente, si hay un pequeño sangrado, vamos a ver como si fuese un gran sangrado, y a veces no es así, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener al pie de la mano todos los instrumentos para poder llegar a coagular, ¿no? Acá estamos viendo una biopsia hepática, estamos introduciendo, acá se ve el diafragma al fondo, se ve el corazón, está el corazón acá, se ve el diafragma, y se está introduciendo un trocar directamente al hígado, y podríamos nosotros biopsiar, y podemos introducir inclusive algodón para hacer una hemostasia por compresión, perdón, gasa se puede introducir para hacer una hemostasia por compresión, lógicamente no la debemos de perder ni dejarla, pero sí podríamos hacer una biopsia hepática, ¿no? Sin mayor problemas. También, lógicamente, el vaso, podríamos introducir el TrueCut para poder sacar una pequeña porción del vaso, ¿no? Y poder llegar a un diagnóstico. La idea es llegar a un diagnóstico definitivo y poder decidir si se hace o no se hace cirugía, si se hace una quimioterapia, o si es un absceso, de repente hacer un tipo de tratamiento con antibióticos, etcétera, etcétera. O sea, nosotros podemos encontrarlo con un montón de cosas que podríamos nosotros para poder llegar definitivamente a un diagnóstico definitivo, y de acuerdo a esto hacer un tratamiento específico para lo que tenga. Acá hay un caso clínico. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda? ¿Alguien que quiera? Acá pregunta María Ludeña, dice, ¿cómo retiro el CO2? El CO2 en realidad se retira, se va solo, o sea, a través, cuando uno saca todos los tócares, y saca, perdón, cuando está en el troque y saca la óptica o sacas la pinza, cuando sacas la óptica va a quedar, tú puedes abrir esa llave, es una llave que la puedes abrir y solito el CO2 va a salir de la cavidad abdominal, ¿no? Y si queda una porción, se absorbe, no hay problema con el CO2. Entonces el CO2 al final se sale de la cavidad abdominal sin ningún tipo de problemas. No pasa nada con el CO2. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Tenemos el caso de Pistón. Este es un perrito que llegó a la universidad en Cayetano en el 2006, como ustedes ven. Esto fue la primera toracoscopía veterinaria que se hizo en el Perú en esa época. Justo a cumplir ya, ¿cuántos? 14 años de este trabajo que se hizo, ahora en marzo. Vemos que el 7 de marzo del 2006 se realizó. Este perrito Pistón llegó cianótico, llegó que no podía respirar, ¿no? Se agitaba, ¿no? Y sus dueños se habían percatado de que su mascota ya no salía mucho a la calle, y cuando salía, a veces cuando hacía mucho ejercicio se agitaba. Pero eso fue algo progresivo, no fue de un momento a otro. Pero llegó un momento en que ya no podía ni caminar porque estaba completamente cianótico, ¿no? No podía respirar el Pistón. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos nosotros, bueno, primero llegar al diagnóstico, y como no se podía respirar bien, lo tranquilizábamos, le poníamos oxígeno, pero como ese es un dogo bastante, los traqueotubos no llegan solamente hacia acá. Entonces, y si poníamos traqueotubo, no seguía ventilando, hasta que le pusimos una manguera, como ustedes ven, por la tráquea, y llegó más o menos a la altura del corazón, y ahí sí pudo respirar mejor Pistón, pero no lo podíamos tener entubado con esta manguera, prácticamente es una manguera que fue una emergencia. Esa manguera normalmente la usamos para hacer lavados estomacales, etcétera, etcétera, pero en este caso era para que pueda respirar Pistón, porque un perro muy grande y vino cianótico y era una emergencia y teníamos que hacer lo posible para manipularlo y tratar de mantenerlo vivo, lógicamente, ¿no? Entonces, hicimos una placa radiográfica y vemos que había algo que estaba ocluyendo el tórax, perdón, la tráquea. Acá en la tráquea había algo que estaba obstruyendo. Y cuando introducíamos la manguera, como ustedes ven la manguera, respiraba mejor. Acá arriba hay un endoscopio que va hacia el estómago para tenerlo como referencia, pero acá está la manguera. Entonces, de esta forma el Pistón podía respirar mejor. Pero nosotros queríamos saber qué cosa era esto. Entonces, decidimos hacerle una toracoscopía, introducir una cámara al tórax, ¿no? Para poder visualizar qué es lo que había, ¿no? Lamentablemente se me perdieron las imágenes de eso, pero era un absceso grande que estaba tapando la luz de la tráquea. Entonces dijimos, un absceso ahí, ¿cómo llegó un absceso ahí? ¿No? Sospechamos que probablemente comió algo y a través del esófago perforó un poco esa porción y pudo haber llegado una bacteria, ¿no? Recuerdo qué bacteria era, no, Cardia, si no me equivoco. Lógicamente le sacamos
ya guiado con la laparoscopía, una toracoscopía, que es el nombre correcto, que introducimos entre las costillas, introducimos los tócares para poder pasar la cámara, y por otro lado, ya observando la estructura, pudimos sacar la pus de este absceso, ¿no? Toda la pus, y lógicamente se hizo un cultivo de antibiograma para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, de esta forma, llegamos al diagnóstico, vimos qué antibiótico era el más recomendable para este caso. Creo que usamos dos, que usamos ceftriaxona y metronidazol para poder controlarlo, y llegamos a controlar la infección a través de esa biopsia guiada por la laparoscopía. Entonces, con eso pudimos llegar al diagnóstico y, bueno, salvar la vida, porque Pistón se iba a morir en cualquier momento de asfixia. Miren, toman toda la luz de la tráquea, y felizmente al poderlo sacar y al poder drenar con una aguja, se introdujo la aguja pegado hacia esa estructura entre las costillas para poder, una aguja grande, me acuerdo que no teníamos, pero tuvimos que conseguir esas de punción raquídea, si no me equivoco fue una de esas, y tuvimos que introducir una aguja grande y poder sacar toda, sin contaminar lógicamente la cavidad torácica, poder sacar toda la pus a ese nivel. Se llegó a sacar y esto pudo respirar mejor. Lógicamente eso se hizo un cultivo de antibiograma para poder llegar al diagnóstico definitivo. Para que vean ustedes cómo nosotros podríamos tal vez llegar a un diagnóstico definitivo y poder ayudar a un paciente que tiene ese tipo de características, ¿no? Es un caso interesante. No lo llegamos a publicar, pero bueno, eso es lo que se hace, ¿no? También podemos hacer lobectomías parcial de biopsias, también se puede hacer eso a nivel torácico. La diferencia entre hacerle una cirugía, una toracoscopía versus a una laparoscopía abdominal es que en el tórax no insuflamos con CO2, porque ustedes saben que el tórax tiene una presión negativa, ¿no? Entonces no se insufla porque las costillas están ahí, entonces no se insufla. No se pone CO2 en el tórax, solamente se insufla y se introduce CO2 en el abdomen, ¿no? En la porción del abdomen, ¿no? Del abdomen y pelvis, lógicamente, que se puede observar con el laparoscopio. En el tórax no se pone nada. Lógicamente, después de hacer la cirugía o la biopsia que nosotros queremos hacerlo, lógicamente tenemos que restituir la presión negativa del tórax, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer inmediatamente después del acto quirúrgico que podemos realizar a nivel torácico, ¿no? Que puede ser por lazos, como vemos acá, que se puede ser por lazos, se puede ser con unas pinzas clipadoras que van a cortar y coagular a la vez, y se saca una porción pulmonar si queremos hacer una biopsia, ¿no? Y al final queda la porción pulmonar sin aire, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos con un lazo o hacemos con una ligadura, tenemos que nosotros tener en cuenta de que no salga nada de aire del pulmón. Para que no salga nada de aire del pulmón tenemos que hacer una prueba, o sea, se introduce suelo fisiológico en el pulmón para llenarlo, en el tórax, perdón, para llenarlo el tórax y ver si sale burbujas de aire. Si sale burbujas de aire, al momento de insuflar, porque el anestesista lo tiene intubado, al momento del anestesista hacer una presión sobre el pulmón, que se hinche el pulmón, pues, y vemos con suelo fisiológico si sale o no sale aire. Si sale aire, lógicamente está mal ligado, está mal. Tenemos que volverlo a hacer. Si no sale aire es porque está bien sellado y no pasa nada. Y después, lógicamente, se retira el suero fisiológico, ¿no? Pero con un aparato especial que es una bomba que va a succionar, ¿no? Una bomba de secreción de secreciones. La que utilizamos para hacer lavados abdominales, esa misma bomba podemos nosotros utilizarla para sacar el agua o el suero fisiológico de la cavidad torácica para poder comprobar que está bien realizada la sutura, ¿no? Y de esta forma lo comprobamos. Se puede hacer fácilmente biopsias hepáticas, biopsias pulmonares, pericardio también, vamos a hacer a nivel corazón, cirugías, ¿no? Bien, acá tenemos un ejemplo de cómo nosotros en el 2010 nos llaman el Parque de Leyendas y fuimos con un equipo tanto de medicina humana como de medicina veterinaria, llevando el laparoscopio al Parque de las Leyendas, y le salió a Cristina, me acuerdo mucho, seguridad digital, que es la forma de identificarlo. Acá está en una jaula de compresión para poderlo manipular. Es una jaula en manejo, que es como lo manejan lógicamente los doctores del Parque de las Leyendas, que ellos son los que manejan a estas fieras. Nosotros solamente íbamos a intervenirlo, pero ellos tenían que hacer todo el proceso de sujeción y el proceso de manejarlo
para poder nosotros realizar el acto quirúrgico, ¿no? Esta leona defecaba esto durante 2 meses, para defecando puros huesos. Lógicamente ellos le daban pollo y eso es lo que quedaba, pero de vez en cuando sangraba y se defecaba, ¿no? Entonces, ecográficamente, lamentablemente esta ecografía está mal, pero bueno, se le hizo, bueno, un traqueotubo grandote, lógicamente para intubarlo, para poder la anestesia inhalatoria, ¿no? Y mantenerlo lo mejor posible. Y bueno, nosotros no entrábamos hasta que hasta que estaba bien anestesiado. Bien, ahí estamos en la cavidad abdominal. Acá son los 2 doctores de medicina humana, el doctor Vidarte, el doctor Manuel Rodríguez, que ahorita es decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es un cirujano reconocido en el Perú de la laparoscopía. Con ellos intervenimos. Ahí tenemos la anestesia. Se hizo con la aguja de Berres, se introdujo dentro de la cavidad abdominal para poder, y bueno, cuando se introduce se tiene que poner un poco de suero, se saca la parte blanca de la jeringa para que esto solito comience a bajar. Si esto baja solo, quiere decir que está en cavidad abdominal. Si no baja, se detiene, quiere decir que está subcutáneamente, ¿no? Entonces, aquí estamos insuflando, que es con una manguera que viene el CO2 para poder llenar la cavidad abdominal del CO2 y poder realizar la observación, ¿no? Estamos introduciendo los trócares dentro de la cavidad abdominal y aquí estamos visualizando. Se vio una estructura grande a nivel intestinal que no tenía características tumorales ni nada, pero era muy grande, por lo que decidimos convertir. Convertir quiere decir que sacamos todo y lo hicimos abierto para poderlo sacar del estómago. Y encontramos esto, una gran masa en el intestino, ¿no? Y con eso pudimos llegar al diagnóstico. ¿No me escucha? ¿No se oye nada, dice? Sí, sí se ¿No me escucha. escucha? En el chat ha puesto que no se escucha. Sí se escucha, creo que tiene problema la doctora Carmen. La Carmen Morales, ya. Sí, sí. De repente está fallando su audio por su internet. Bien, entonces, como me está escuchando, no hay ningún problema. Si usan hablo más fuerte, que no creo que por eso escuchen más, tienen un botón de audio para que salga mayor volumen en su computadora. En todo caso, voy a hablar un poquito más fuerte. Esta masa es una estructura grande que viene en cavidad abdominal. Definitivamente no se pudo extraer por laparoscopía, ¿no? No se pudo extraer vía laparoscópica, por lo que intervinimos y tuvimos que abrir toda la cavidad abdominal, como ya les había comentado, ¿no? Entonces se hizo una enterectomía, se sacó toda esa porción intestinal y se procedió a suturar, ¿no? Y de esa forma suturamos y hicimos una enterectomía, ¿no? Con doctores de medicina humana. Bueno, se hizo una incisión en la pared abdominal. Yo no soy mucho de abrir en la parte costal, porque los músculos transversos abdominales, todos los que están ahí del abdomen, todos los músculos se inciden y eso causa mucho dolor. Yo prefiero siempre hacer una incisión en cavidad media, ¿no? En la línea media alba, donde está la aponeurosis y los músculos rectos abdominales. Ahí yo prefiero hacer la incisión porque hay menos dolor, está menos vascularizado y está menos inervado. Por lo tanto, hay un menor dolor cuando se incide en la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, por eso a ver, dice si se escucha fuerte, claro, chévere. Estaba revisando el chat, por si acaso a veces hay algunas preguntas. Bien, acá está el equipo. Cuando ya terminamos de hacer la cirugía, el doctor Atúncar, Daniel Atúncar, fue el anestesista que llegó ahí con nosotros como digo, hace 10 años. Bueno, el doctor Vidarte y este gordito acá no lo conozco. Entonces, eso fue lo que sacamos. Es una dilatación con un carcinoma, era un carcinoma, lo que tenía esa porción del intestino, ¿no? Bueno, y lógicamente había una gran cantidad, se había almacenado, parecía un estómago. Lógicamente no era un estómago, pero parecía un estómago porque se quedaba gran cantidad de alimento por la dilatación que tenía esa estructura en esta leona. Y acá está todo el equipo médico en el Parque de las Leyendas, lo que intervenimos. El doctor, la doctora Anabelí, el doctor Roberto Elías, la doctora Muñoz, Daniela Túncar, bueno, varios conocidos de la universidad y el hospital de Parque de las Leyendas. Bien, es una parte de la charla. Vamos a hablar ahora sobre ovarictectomía. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto.
Hasta ahora, doctor, todo claro, todo muy claro. Bien. Ha sido muy, O muy entendieron claro. todo o no entendieron nada. No sé, eso siempre. No, sí, doctor, está muy puntual lo que he explicado. Qué bueno, qué bueno. Esto es un método diagnóstico, es no invasivo, es una alternativa que tenemos nosotros, los médicos veterinarios en el Perú y en el mundo. Tenemos esta alternativa para poder nosotros llegar a un diagnóstico definitivo. Es algo mínimamente invasivo, a diferencia de la cavidad abdominal abierta, como les había comentado. La diferencia entre una ecografía o una ecografía ecoguiada, o sea, una punción ecoguiada, es que con el ecógrafo no va a hacer ningún tipo de invasión. Es muy buena la técnica, porque también con el ecógrafo se puede identificar algunas estructuras donde podemos llegar, pero a veces fallamos en darle a ese sitio, ¿no? Entonces a veces no hay no hay una punción ahí. En la laparoscopía nosotros vemos exactamente dónde está esa estructura, como la vimos en el ejemplo del riñón, que sacamos una biopsia, y también de esa leona. Entonces, para nosotros fue mucho más fácil llegar a un diagnóstico, que es lo que se quiere, debe cambiar la imagen. Bien. Entonces, vamos a hacer, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a ver qué cosas hacemos, qué intervenciones quirúrgica o mínimamente invasiva hacemos nosotros con esta cirugía laparoscópica. Dice, se deja todo de toracotomía luego de la cirugía de tórax. No entiendo, Jacqueline Better creo que es. Dice, se deja tubo de toracostomía y luego de la cirugía de tórax. Lo que hemos hecho en el tórax fue hacer una toracoscopía, ¿no? O sea, introducimos una cámara en el tórax. Lógicamente, después de todo, sacamos la punción de este absceso, sacamos toda la pus del tórax para hacer cultivo enterograma, y lógicamente disminuir la presión que estaba obstruyendo la entrada de la tráquea para respirar. Lógicamente, cuando se sacó eso, se sacó el tracotubo, la manguera, y ya pudo respirar mucho mejor, hasta que se controló con antibióticos. Pero cuando se hace una toracoscopía, introduce un trocar, que son mucho más pequeños, a diferencia de los otros de abdomen, que son más largos. Los de tórax son más pequeños y tienen como una rosca. Como no tenemos que insuflar nada, no se pierde ahí. Lógicamente, el anestesista tiene que estar controlando, igual que cualquier cirugía de tórax, tiene que estar controlando la saturación de oxígeno, la presión y todo lo demás, que eso ya lo manejan los especialistas en anestesia. Entonces se saca todo después, se sutura y se saca aire para restituir la presión negativa del tórax. Y de esta forma poder hacer que nuestro paciente pueda respirar mejor. Esa es la pregunta que me hicieron a través del chat. No sé si señorita Jacqueline está bien la respuesta, no sé, ¿sí? Bien, bien, señorita. Entonces, si no hay ninguna pregunta hasta acá, continuamos unos minutos más. Yo sé que estamos con el tiempo, falta 20 minutos aproximadamente. Yo no tengo ningún problema bueno, lo voy a hacer un poquito más rápido para que ustedes puedan ver. Bueno, yo siempre digo esto, y eso lo pongo a cada rato, y en todas las conferencias que dicto y en todas mis clases, lo que han sido mis alumnos saben que eso lo pregono siempre, que la mejor cirugía, la que no se hace, si se tiene que hacer, debe ser mínimamente invasiva y controlando el dolor. Cuando yo estudié veterinaria, me decía mi profesora, no, que le duela para que no se lama, que le duela para que no camine, para que le duela, o sea, siempre era que le duela para que no haga algo. Ahora existen tratados del dolor, o sea, hay libros de dolor para nuestros pacientes, ¿no? Entonces ya sabemos y está ampliamente estudiado que necesitamos controlar el dolor. Y eso se hace por infusión, se hace con algunos productos como el tramadol, la morfina, etcétera, etcétera, que son productos que controlan bastante el dolor, o AINES, o algún otro tipo de fármacos que controlen. Eso ya lo maneja también el anestesista para poder manejar bien el dolor. Y cuanto yo menos daño o dañe menos cualquier estructura, cualquier tejido, sea donde voy a operar, cuanto yo menos lesione el tejido, va a ser mucho mejor la recuperación. Entonces, eso yo tengo presente siempre en mi mente. O sea, siempre que yo lesione menos tejido, va a ser mejor la recuperación, le va a doler menos y voy a controlar mejor, ¿no? Entonces, tiene que tratarse de operar
pero cuando uno opera, tiene que tener la idea de que mi plan A, siempre que voy a operar a un paciente, mi plan A siempre es no operar. Pero doctor, si usted viene a operar, ¿por qué no? No, porque si yo puedo tratar médicamente, es mejor que la operación. Pero si lógicamente tiene una peritonitis, si tiene una fractura, si tiene, no sé, una piometra, lógicamente hay que operarlo. Pero si hay métodos médicos que pueden evitar una cirugía, ¿no? Y por eso si yo siempre antes de operar a un paciente, siempre lo examino, lo veo y decido, ¿lo opero o no lo opero? ¿No? Entonces, siempre voy con esa idea, siempre. Que yo en muchos sitios he ido a operar y al final no salgo haciendo la cirugía. Y no es que yo no quiera tener plata o me mueva plata, no lo voy a hacer por dinero, porque mi primer pensamiento es mi paciente. Y mi paciente, si se recupera sin cirugía, mejor. Muchas veces yo he ido a operar una cosa y cuando lo evalúo es otra cosa. Entonces, muchas veces me ha pasado eso, ¿no? O lo voy a operar y al final no lo operamos porque tiene un tratamiento menos invasivo, tal vez una fijación externa, si es una fractura y está alineado, o si el paciente es de alto riesgo, decidimos si se opera o no se opera, ¿no? Y muchas veces no hemos operado y no le da mal al paciente. O sea, se tiene que decidir y a tener un criterio médico para poder decidir hacer o no hacer una cirugía. Eh, la ventaja que yo tengo es que no solamente manejo la cirugía, sino también manejo medicina interna. Por lo tanto, con medicina interna nosotros podemos evaluar bien. Y es un consejo que le doy a todos y siempre lo pregunto y le digo a todo el mundo. Antes de tener cualquier especialidad, tenemos que nosotros saber medicina interna. La medicina interna es la base de todo. Es muy, muy importante que nosotros sepamos medicina interna. Seamos, no sé, ecografistas, seamos dermatólogos, seamos cirujanos, neurólogo, lo que sea. Siempre la medicina interna es la madre de todo y es lo que va primordial o es lo primero para poder después desarrollar cualquier otra especialidad que queramos hacerlo, ¿no? Es muy importante eso. Bien, después de estos comentarios, que me gusta siempre orientar a mis alumnos y a algunos colegas que quieren, que a veces hablo con ellos, me parece interesante que ellos tengan esa mente mucho más amplia. Bien, acá tenemos, antiguamente se ponían trócares de 10 milímetros o de 1 centímetro, que es lo mismo. Trócares grandes para poder introducir las cámaras. Nosotros, lógicamente, tenemos que saber las estructuras, la anatomía, el riñón, los riñones, dónde están los riñones, dónde están los ovarios, no, los úteros, tenemos que saber anatomía y todos los que hacemos cirugía sabemos muy bien anatomía. Nosotros realizamos en el año 2008, si no me equivoco, que lo publicamos en el PANVET, un trabajo de ovario histerectomía laparoscópica, usando clips de polímeros no absorbibles, que eran unos clips que se ponían a ese nivel y se ponían a nivel del útero. Actualmente se sabe que solamente haciendo la ovariectomía no necesito sacar los cuernos uterinos. Ya no, y en esa época todavía no estaba muy estudiado y nosotros hicimos ovarios histerectomías vía laparoscópica. Actualmente ya no se hace ovariohisterectomías o muy pocas veces se hace ovariohisterectomías vía laparoscópica. Lo que se hace ahora es ovarioectomías. Solamente se retiran los ovarios. Y está ampliamente estudiado que solamente retirando los ovarios no pasa nada con los cuernos uterinos. No le va a dar una falsa preñez, no le va a dar una piometra. ¿Por qué? Porque ya le hemos sacado los ovarios, que es lo que produce las hormonas, como ustedes saben, los estrógenos, y que eso puede predisponer a que tenga algún tipo de problemas. A no ser que cuando yo lo saque, pueda dejar una porción, una pequeña porción de ovario que va a seguir produciendo hormonas y de esta forma sí podría darle cualquier otra patología. Entonces, actualmente ya no se hace la ovariohisterectomía, se hace la ovarioectomía, nada más. Entonces, pero en este caso nosotros hicimos la ovariohisterectomía con clips de polímeros no absorbibles, que son estos clips que vemos acá, que son para clipar, son son como un plástico, y eso evita, por ejemplo, si queremos una resonancia magnética, evita el problema, versus a los clips de titanio, que también utilizamos, pero en este caso utilizamos clips de polímeros no absorbibles. Esa es la clipadora, que es el Emoluc, que es para poder clipar el ovario. Bien, acá tenemos que tener un equipo de cirugía básica y un equipo de cirugía laparoscópica. Este se hizo en la Facultad de Medicina Humana, cuando todavía nosotros no teníamos torres. En Medicina Humana hay tres o cuatro torres de entrenamiento, que es donde yo me entrené y comencé a hacer ese tipo de laparoscopías con médicos humanos. Yo era el único veterinario que estaba en ese grupo. Después también tuve el doctor Ricardo Grandes, que hicimos algunas laparoscopías con él mucho tiempo. Ahora el doctor Grandes, como ustedes saben, si lo conocen, él se dedica a lo que es ecografía y es muy buen ecografista y sabe mucho de medicina interna y esa es la base, como les comentaba hace un rato. Entonces,
Aquí en estas torres, que es de medicina humana, comenzamos a nosotros a practicar y analizar. Hicimos este es el artículo que usamos en el PAMDET, en el Congreso Panamericano, que se hizo en el Perú en el año 2010, así 10 años, nosotros publicamos este trabajo de investigación, ¿no? Acá estamos haciendo unas prácticas, esos son los alumnos de la segunda especialidad de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En el 2006 comenzó el proyecto y en el 2006 fue que comenzamos a hacer nosotros el tipo de cirugía laparoscópica en la Facultad de Medicina Humana, ¿no? Aquí estamos con los alumnos, unos filmando, viendo otra vez, prácticamente empezando y practicando en los animalitos, ¿no? Entonces aquí estamos en plena cirugía, ¿no? Y era un riesgo, no lo hacíamos con anestesia inhalatoria, lo hacíamos con anestesia con ventilación artificial, ¿no? Había unas deficiencias, pero bueno, tratamos de suplirlas lo mejor posible. Se ponían los clips, como vemos acá, son los clips que se ponen en los vasos sanguíneos. ¿Alguien preguntó algo? ¿Quién, Cristian? ¿Está flaco? ¿Quién es Cristian? ¿Cristian qué? ¿El alumno de la especialidad? Te voy a pasar la foto, Cristian. ¿Estaba flaco ahí? Bien. Entonces ya Cristian ha visto este trabajo, lo ha visto. Bueno, seguimos con estos clips. Poníamos 2 clips y cortábamos entre los 2 clips para que no se derrame nada de sangre. Ahí estamos cortando. Disculpe con las imágenes que no son muy nítidas, pero bueno, tenemos una idea. Entonces, hacemos una electrocoagulación en estos tipos de lesiones, ¿no? Donde al final quedaba el útero con su clip. No necesitábamos cauterizar, pero por si acaso nosotros hacíamos todo en ese momento porque era la primera vez que se hacía en el Perú este tipo de cirugía, ¿no? E incluso una de ellas, si más no me equivoco, una paciente estaba preñada y bueno, decidimos, ¿lo operamos o no lo operamos? Ya, doctor, lo operamos nomás y ya continuamos y la tuvimos que operar y salió, estaba preñada y la esterilizamos, ¿no? Y ahí salió con el trocar y tuvimos que ampliar un poquito más la incisión, pero bueno, salió bien felizmente nuestro paciente, ¿no? No, el clip, gracias María Ludeña por preguntar, el clip no produce ningún tipo de reacción. El clip de polímeros no absorbibles está ampliamente estudiado. Es más, es de medicina humana, nosotros lo hemos acoplado a medicina veterinaria. Yo hasta ahora tengo la clipadora, hasta ahora hago los clips, hasta ahora puedo hacer ovaricectomías con estos clips, no pasa absolutamente nada, es de medicina humana. Inclusive una perrita, me acuerdo, de 22 años que tenía piometra, que tuvimos que operar en 6 minutos, hacer una esterilización, y utilizando estos clips. Ese fue nuestro récord porque solamente con inducción del propofol lo operamos. Y le sacamos el útero. Utilizando estos clips ya no teníamos que ligar nada. Clipabas nada más y sacabas el útero y el toque se agarraba el cardio abdominal. Entonces, 6 minutos fue nuestro récord de una perrita de 22 años que tuvo piometra. Pero bueno, estaba preñada, sacamos el útero y esta de acá, por ejemplo, no estaba preñada, que era lo ideal. Hacíamos la ovario-histerectomía, ¿no? Lo ideal es tener esto. Entonces después comenzamos a revisar con ecografías cómo sucedía. No sé si esos son los clips. Este es de un trabajo de medicina de veterinaria, pero fue abierto, ¿no? Y ve cómo más o menos funcionan estos clips, para que más o menos tengan una idea de cómo funcionan, ¿no? Ahí estamos en una cirugía abierta, ponemos el clip con la clipadora, ¿no? Y vamos a ligar, en este caso, el ovario derecho. Es una tesis que hicimos con Diego Pellón, acá en la universidad hace muchos años. Y pusimos el clip de polímero no absorbible, como ustedes ven, y se clipa todo y tiene que sonar. Escuchen cómo suena. Ese sonido, el clip, ese sonido nos verifica que está enganchado y que ya está el clipado el vaso, ¿no? Entonces, esa fue una tesis que realizamos que fue muy bien, sin ningún tipo de problema. Tenemos que identificar nada más las estructuras, ¿no? Que es abierto. En este caso es abierto, pero lo mismo hicimos con la paroscopía, ¿no? Sino que lo pongo el video para que tengan una idea mucho más clara de qué es lo que se hizo, ¿no? Este clip que nos garantiza que ya está cerrado y ya no se vuelve a abrir, ¿no? Entonces, si el útero, el cuerpo del útero es muy grande, no se puede hacer. Cuando el cuerpo del útero es más pequeño, sí. Y si no se podía hacer, en este caso es pequeño, como estamos viendo, y que sí podíamos hacerla, clipar, ¿no?
Entonces, como ustedes ven, esta es una técnica muy, muy, muy rápida, muy novedosa. Bueno, ya tiene muchos años en realidad. Y este clip. Ahí nomás se pone 2 pinzas, se saca los cuernos y se cierra. Absolutamente nada más. Se clipa 3 clips y ya se termina la cirugía. Y se cierra automáticamente. Es mucho más fácil que la ligadura. Bueno, las razones por qué utiliza el clip es rapidez, fácilmente de buena aplicación, el costo real directo, no es tóxico, ideal para la laparoscopía y cirugía a mano asistida. Bueno, hay muchas ventajas en este caso, ¿no? Aquí hicimos tres incisiones, ¿no? Para poder sacar el contenido. Acá estamos haciendo la perrita, estamos haciendo ecografía postquirúrgica para ver cómo va una reacción, si hubiese una reacción. La doctora Zoila Uribe, Miguelito, que ahora es médico veterinario, empezó desde abajo. Miguelito es una excelente persona, muchos de repente lo conocen. Entonces él nos ayudaba en esa época, ¿no? Y haciendo los controles ecográficos con la doctora Zoila Uribe, de estos pacientes que nosotros, bueno, lógicamente le hicimos un postoperatorio. Y ahí se veía un poquito de la imagen de los clips, se veía la sombra acústica, que es lo que miraban el que estaba el clip ahí, ¿no? Y que no había sangrado ni nada por el estilo. Bueno, esas perritas, Rosita, Rosita y la otra se llamaba, no me acuerdo, tuve que adoptarlas porque la querían eutanasiar. Entonces, pero si los primeros perros que le hemos hecho vasectomía, ¿para qué los vamos a eutanasiar? Mejor los criamos y así acá está mi hijo en el año 2006 y acá está mi hijo en el año 2017, con la parte tenía ya más de 11 años con nosotros, ¿no? Y vivió todo ese tiempo, ¿no? Que fue la primera canina que se hizo el ovaricectomía vía laparoscópica en el año 2006, hace 14 años en el Perú. Y esta es la otra Flor se llama la otra perrita, esta negrita que está con mi hija acá en el Pueblo Libre, y también tuve que adoptarla a las dos porque no las querían eutanasiar, entonces tuvimos que adoptarlas. Después ya en el 2017 hicimos ovarictomías con electrocoagulación nada más. Valentina Ulloa, que es una paciente de una amiga y una exalumna de la universidad, que llevó a su perrita para hacerle la operación y lo hicimos, si no me equivoco, con un grupo de la especialidad de Cayetano Heredia, y lo hicimos por electrocoagulación, o sea, solamente con bipolar coagulamos, con una estructura bipolar. Coagulamos y no pusimos ni un clip, no pusimos ningún punto ni nada, solamente electrocoagulación, nada más, ¿no? Esto fue después de la cirugía, cuando regresó a su casa ese mismo día, le dije, oye, mándame una foto, ¿cómo está? Y él me la mandó la foto ya recuperada después de la cirugía sin ningún tipo de problema. Lógicamente se maneja el dolor y se maneja también la terapia antibiótica, ¿no? Y esta fue la primera perra, la perrita que se hizo en el Perú, una ovarectomía con electrocoagulación, el 20 de julio del 2017. Y solamente fueron con 2 puertos, un puerto de donde ve la cámara y otro puerto pequeño donde se metía la clipadora. Entonces solamente 2 puertos se pusieron en el ratón, ¿no? Aquí estamos haciendo otro con los alumnos de especialidad, con el doctor Gerson Cajahuanca, Ximena, su esposa, el doctor Yuri Yinta, que después con él comenzamos a implementar en el año 2017, 2018, comenzamos a implementar muchas cosas, hicimos algunas técnicas quirúrgicas. Acá está en el 2017 con varios alumnos de la especialidad, que bueno, en esa época tuvimos la oportunidad de hacer una práctica de laparoscopía cuando no había pandemia. Ya usamos mascarillas, pero no había pandemia. El 8 de junio del 2017, en este Rottweiler, se realizó la primera ovarectomía laparoscópica en el Perú. El 8 de junio del 2017. También, pero esto fue con clips, no fue con electrocoagulación, pero con un Rottweiler de 40 y tantos kilos, casi 50 kilos, ¿no? Entonces, esta es la técnica que se utiliza, se introduce la pinza, se eleva donde esté el ovario, se fija a través de la pared abdominal del ovario para evitar un puerto. Vamos a ver. Estamos ahí, está introduciendo por afuera una aguja y por dentro estamos con, no sé si lo ven acá al fondo, una pinza que está elevando el ovario hacia la pared abdominal y a través de la pared, de atrás de la pared abdominal, se pone un punto y se sujeta este punto a la pared abdominal y de esta forma evitamos un puerto. O sea, antes, cuando yo empecé a hacer esto, era 3 puertos. 3 puertos significa que cada trocar es un puerto. Entonces, acá vemos que estamos haciendo con un punto, con un hilo nylon,
Estamos poniendo el punto para poder sujetar el ovario a la pared abdominal y nos haga la elevación del ovario y poder identificar las estructuras y poder realizar la ovarictomía. Entonces, de esta forma evitamos poner el otro puerto más. Entonces, ya fijamos arriba el ovario, tenemos un puerto que es la óptica o la imagen y tenemos otro puerto donde ponemos el clip. Como ustedes estaban viendo, acá estamos poniendo el clip en ese puerto. Lo ideal es poner solamente uno, no hay ningún problema, o se podría poner inclusive 2 clips, ¿no? Acá está el clip, que es lo que se va a introducir, se introduce dentro del trocar, se mete dentro del trocar, y es donde se va a proceder a clipar, ¿no? Así se llama, clipar esas estructuras, ¿no? Y de esta forma controlamos la hemorragia. Gracias, Joel. Entonces, de esta forma clipamos, ¿no? El clipado del ovario, creo que lo vieron. Ahí está el ovario. Vamos clipando, ¿no? Vía laparoscópicamente. Y lógicamente tenemos que identificar. Si la perrita es un poquito obesa o gordita, tiene mucho tejido adiposo, como usted sabe, y el tejido adiposo dificulta a veces el clipado, ¿no? Y tienes que identificar las estructuras, tienes que identificar dónde están los vasos sanguíneos. La anatomía, ustedes saben que es muy, muy importante dentro de este acto quirúrgico. Esta perra se fue muy bien, le hicimos, si no me equivoco, gratis porque queríamos hacerlo. Creo que y al final no tuvimos mayor problema y pudimos nosotros hacer esa técnica. Ahorita el doctor Gerson Cajahuanca, por ejemplo, muchos de ustedes de repente lo conocen, está haciendo su maestría en España sobre cirugía laparoscópica, ¿no? Y me agrada mucho que alumnos míos o personas con las que yo he trabajado bastante, ese tipo de métodos, están progresando bastante en estas técnicas innovadoras, digamos, como el doctor Yuri Yinta, el doctor Gerson Cajahuanca, que la verdad que son excelentes profesionales. Yo creo que falta poco. Acá estamos sacando el ovario a través del trocar. Hay que tener mucho cuidado porque se puede caer y se puede perder el ovario. Entonces lo sacamos acá a través lo sacamos con todo, con trocar y todo, para sacar el ovario. Ahí estamos sacando el ovario, ayudando con una pinza. Y sacando acá, vemos arriba la óptica, que es lo que vemos desde la pantalla, y ahorita acá estamos sacando desde la pared abdominal y estamos sacando, ya con el trocar y todo, lo estamos sacando el ovario. Ya está, el ovario. Ahí está, ya está. Ahí se queda abierto, ahí está el ovario que está enseñando el doctor Gerson, creo que lo está enseñando. Acá está el ovario, hacemos una ovariectomía, ¿no? Esa es la ovariectomía. Luego, fíjame en el chat. Toda la distancia, doctor Povea. Muy bien, doctor Povea. ¿Qué más? Tenemos acá el Ligashur, no sé que se utiliza, esto creo que es un video, no sé si lo tendré. No carga, bien. Ese es, bueno, esto es para despedirme, eso es lo que hicimos hace algunos años atrás. El doctor Yuri Yinta, Gerson, Ximena y la doctora, no me acuerdo la doctora, que fue mi alumna en la universidad. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda para terminar? Ya estamos en la hora. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya van a ser las 9 de la noche. Son 8:59. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica, algún reclamo. Dígame. Doctor, dígame, ¿y el tiempo promedio de una ovarectomía vía laparoscópica? El tiempo promedio, esa perra grandota que hicimos, inicialmente lo que pasa es que la curva de aprendizaje para hacer ese tipo de cirugías es un poco complicado. Actualmente los jóvenes tienen mucho más destrezas en hacer ese tipo de cirugías porque ellos han nacido pues todos estos juegos electrónicos que se dan por internet o se dan por televisión, entonces ellos tienen una mejor visión, no ven profundidad, entonces tienen mucho más destrezas que las personas que no hemos vivido con eso. A mí me costó regular tiempo hacer la curva de aprendizaje, no es tan sencillo, pero un promedio aproximadamente de este tipo de cirugías con un buen entrenamiento no debe pasar entre 30 y 40 minutos, con un buen entrenamiento. Si tú no tienes entrenamiento y estás formándote recién como en ese tipo de cirugías, puedes demorar 1 hora, hora y media.
¿no? Cuando recién te estás formando. Pero con un buen entrenamiento, que ya tengas unas 20, 30 cirugías, puedes disminuir el tiempo de intervención, ¿no? La ventaja es que, como ustedes ven, solamente son 2 incisiones nada más, de 1 o 2 centímetros acá al lado, y por ahí haces la vasectomía, ¿no? Claro, Entonces, a eso voy también, doctor, versus una ovaristrectomía tradicional, el post, ¿qué tiempo implica? O sea, ¿cuál es la ventaja más notoria o las ventajas? ¿cómo? Las ventajas. En el postoperatorio versus una ovarectomía tradicional. El postoperatorio es rápido, o sea, el postoperatorio, tú sabes que el éxito de una cirugía depende de 2 cosas. El 50% del acto quirúrgico y el 50% del postquirúrgico. Ese es un complemento, es un equipo de trabajo. No solamente es el cirujano que opera en el momento, sino también es el, el médico que va a hacer el tratamiento, que podemos ser nosotros o puede ser otro médico, que va a hacer el tratamiento en el postquirúrgico. Entonces, de eso depende mucho el éxito de esta cirugía, ¿no? Entonces, y la ventaja es que es mínimamente invasivo, la incisión es muy pequeña. Yo hace un rato mencioné que cuanto menos incidamos, cuanto menos lesionemos el tejido, va a ser mucho mejor. La recuperación es mucho más rápida. Con 5 o 6 días de tratamiento, tenemos nuestro paciente prácticamente bien, sin ningún problema, ¿no? Entonces, es mucho, menor es mucho menos dolor, mucho menos el tiempo de recuperación, se acorta bastante. No hay problemas de visceración, de que se rompan los puntos, aunque para mí es difícil que se me rompa un punto de cavidad abdominal o se me haga se abre el abdomen, un postquirúrgico, que puede pasar. Por eso que yo siempre pongo puntos simples interrumpidos en cavidad abdominal cuando hago una laparotomía o cuando hago una cirugía abierta. Siempre hago puntos simples interrumpidos por eso. Entonces, pero hay colegas que lo hacen continuo, ¿no? Y he visto algunos problemas cuando hace continuo, que se rompe un punto, se rompe un lado y se desarma y se viseran, después tienen problemas con el propietario. Entonces, en realidad, el tiempo de recuperación es mucho, mucho más rápido. Yo creo que esa es la principal ventaja que hay, ¿no? Actualmente hay como 3 o 4 centros veterinarios acá en el Perú que tienen su torre de cirugía laparoscópica, algunos lo usan más que otros, pero tienen la torre cada vez va a ser mejor. Ya no creo que sea la cirugía del futuro, yo creo que ahora es la cirugía del presente, porque cada vez colegas se están preparando más. Todo Luis López, que lo conozco, yo sé que tiene una torre, creo que el doctor Povea también, la doctora Anzúñiga en Reflex también tiene una torre, el doctor Yuri Guillinta. Entonces, cada vez tenemos colegas que tienen esta torre y se están implementando para hacer tipo de cirugía, que es algo bueno, bueno, que en el país está progresando bastante los colegas, que la verdad que son muy buenos en su área. Tiene unas preguntas, doctor. La doctora María Ludeña pregunta, ¿el ovario lo retiró por una incisión del trocar? No, no. El ovario, si ustedes vieron el video, no sé si se ve el video, cuando al momento que lo retiramos, lo sacamos por la misma incisión que se hizo en el trocar. O sea, para introducir el trocar, que es el equipo donde se va a introducir dentro de ese trocar la cámara para observar, hay otro trocar que también se va a poner una pinza para poder extraer este ovario, ¿no? Entonces, se puede extraer el ovario. Entonces, por esa misma incisión, que es de 1 o 2 centímetros, y si el ovario es un poco más grande, podríamos tal vez hacer una incisión más. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacemos cuando hacemos una nefrectomía bilaparoscópica? Que hemos hecho alguna, lamentablemente no lo puedo presentar, pero una nefrectomía laparoscópica, mi doctor, ¿y cómo saco el riñón que es grande por ese pedacito? Existen unas bolsas especiales, grandes, que se introducen dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Inclusive si es pequeño, podemos usar hasta un preservativo, lo ponemos dentro de la cavidad abdominal, dentro de esa bolsa o ese preservativo ponemos la estructura, sacamos la punta de la bolsa afuera, lógicamente, de la cavidad abdominal, y con una pinza podemos sacarlo por pedazos, ¿no? Podemos sacarlo por pedazos del riñón. Yo he visto esto bastante en medicina humana, como cuando me estaba entrenando, nos llevaban a los hospitales a ver las cirugías, y hacían así, ponían una bolsa, que ellos mismos lo esterilizaban, porque ni siquiera eran las bolsas comerciales, porque decían que estaban caras. Ahora me imagino que estaban usando bolsas específicamente para esto. Se introduce el riñón o el ovario, lo que sea, dentro de esta bolsa, para que no se pierda, se saca por la incisión y se saca por pedazos, para no incidir más, ¿no? Pero esa es una técnica, ¿no? La otra técnica es como vimos en el video, como lo saqué yo, que es solamente sacándolo y no hubo ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Y si hay licencia de los puntos, probablemente sea por mala técnica.
Cristian, en realidad no creo que sea por una mala técnica, depende lógicamente del cirujano. Si el cirujano no tiene mucha experiencia, tal vez sí. La existencia se puede hacer porque normalmente utilizan puntos continuos, simple continuo, y si ese simple continuo se abre, se rompe un ladito o la piel cede, se va a desarmar todo, ¿no? Por eso lo importante es hacer puntos simples interrumpidos, por lo menos yo lo hago así, ¿no? Y es lo que yo recomiendo también en hacerlo a mis alumnos. Pero en realidad, solamente con puntos simples interrumpidos, a no ser que tengas una contaminación, y cuando hay una contaminación puede haber una incidencia, entonces ese sería otro problema, ¿no? Habría que ver cuál es la causa del problema, pero normalmente no debería pasar. Dice, la cirugía laparoscópica sería una mejor opción para un problemas cardíacos o geriátricos. Tiene sus pros y sus contras. El problema está en que la insuflación, la que se pone el CO2 dentro del cavidad abdominal y esta presión que hace sobre el diafragma, si tiene un problema cardíaco, podría haber algún tipo de complicaciones. No todos los pacientes son aptos para cirugía laparoscópica, tienen que estar en buenas condiciones. Porque si tiene, ahora, si lo vamos a operar por cirugía laparoscópica, el cirujano debe tener un buen entrenamiento, porque si no tiene un buen entrenamiento va a demorar más de lo debido. Y si demora más de lo debido, lógicamente va a perjudicar al paciente. Y ustedes saben que cuando uno prolonga la cirugía y la cirugía se hace más larga, horas, esto perjudica al paciente. Cuanto uno más rápido una cirugía, es mejor para el paciente. Pero, lógicamente, tenemos que hacerlo con una buena técnica. Entonces, algunas contraindicaciones sí, la contraindicación en pacientes cardíacos, geriátricos sería una contraindicación porque podría haber algún tipo de problemas en el acto quirúrgico. Lógicamente se tiene que hacer un electrocardiograma, se tiene toda una evaluación clínica con un especialista para poder ver si es apto o no para la cirugía. Lógicamente, si es una emergencia, tiene una piometra, tiene peritonitis, una emergencia que se pueda morir el animal, así tenga todos los valores hepáticos renales elevados, tendría que operarlo porque si no se va a morir el animal. Les comentaba hace un rato que yo operé una perrita de 22 años, una piometra, que lo hicimos en la universidad. Entonces, tuvo que hacerlo rápido, claro. Yo le dije a los dueños, lo más probable es que se muera en la cirugía. Y le digo, y bueno, y afortunadamente vivió, ¿no? Entonces, los dueños muy agradecidos y todo, porque lo hicimos rápido y lógicamente todo se tiene que hacer con planificación. Tener tu anestesista de confianza, de todo tu equipo de trabajo, todo el material, no a última hora vamos a estar buscando, ¿no? Entonces, es una planificación en un acto quirúrgico. Acá hay otra pregunta que dice Jacqueline, sí, otros lugares que se puede entrenamiento de la laparoscopía. Bueno, han habido varios cursos el año pasado y el anteaño pasado que vino con el doctor Yuri Ginta, trajo al doctor Coronel, Paul Coronel. Él vive en Argentina, es un excelente médico que lo conozco afortunadamente y él hace bastante cirugía laparoscópica. Pero es una curva de entrenamiento, tienes que tener tu endotrainer. El endotrainer es una caja donde tú practicas, haces diferentes tipos de actividades para que tú practiques, ¿no? Para hacer la laparoscopía. Y después ya tienes que pasarlos a los animalitos, pero la curva de aprendizaje a veces es un poco prolongada, porque uno, que no tiene los casos, dos, que es caro hacer ese tipo de cirugías, porque utilizas otro tipo de instrumentos, y tres, de que para que hagas unas 50, 100 cirugías, lógicamente tiene que pasar tiempo para que tengas esa destreza, ¿no? La Universidad de México, en la Autónoma de México, yo estuve un tiempo ahí y el doctor, ¿cómo se llama el doctor? El director de la clínica me decía, mira, acá hacen cirugías, ovaricectomías, y para que un médico sepa hacer una buena ovaricectomía, tiene que ser mínimo 300 ovaricectomías. 300. Después de 300 ovaricectomías, recién yo puedo decir, él sí sabe hacer una ovaricectomía. Entonces, y esa curva de aprendizaje es poco prolongada, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos de cirugía laparoscópica es largo el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. No sé si tienen alguna otra pregunta. Al parecer, doctor, ya no está todo claro. Igual quedan por ahí algunas dudas. Agradecerle, doctor, de verdad por tremenda charla y también hacer extensivo que estaremos nuevamente en marzo en este simposio donde usted ya hablará más sobre técnicas quirúrgicas, sobre la cirugía. Va a ser un poquito más extenso, creo que es en marzo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, el siguiente mes. Ya estamos haciendo la propaganda respectiva y bueno, espero que asistan y bueno, yo básicamente les cuento mi experiencia, les cuento los años, tengo más de 20 años de cirujano y lo que yo siempre trato de explicar es la experiencia que yo tengo, muchas cosas no están en los libros
y por experiencia les puedo recomendar, sugerir algo. Bueno, si es que tienen algún tipo de problema, yo no tengo ningún problema en poder contestarle alguna pregunta que tenga la audiencia, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Se agradece, doctor, a que a uno le pase, mejor escucharlo de alguien que ya lo vivió. Y usted obviamente tiene mucho tiempo en medicina. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos los colegas que se conectaron. Hacerles recordar que hagan extensivas siempre las invitaciones a las charlas. Hoy hablamos sobre la paroscopía, mañana seguimos con la maratón. Hablaremos sobre tomografía, va a estar súper interesante también. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Desde acá un fuerte abrazo a la distancia y a cuidarnos en estas épocas un poco complicadas. Así es. Gracias, gracias. Gracias a todos, colegas. Veo muchos conocidos por ahí. Muchas gracias. Cuídense mucho.